En el cruce de las dos Américas, la civilización maya se desarrolló en un área que abarcaba 4 países de Centroamérica. Tikal se encontraba en Guatemala, en la región de las tierras bajas de Petén. La ciudad más cerca de Tikal era Flores. Situada en una isla en mitad del lago Petén, antiguamente tenía 25.000 habitantes. Flores era el punto de salida de la mayor parte del turismo de Guatemala. Era un recorrido que llevaba a la icónica Tikal, la mayor ciudad maya jamás construida, que estaba en mitad de un inmenso parque nacional de 576 kilómetros cuadrados. Costaba imaginar cómo en mitad de un bosque forestal aparentemente inhóspito, una de las ciudades mayas más gloriosas pudo echar raíces y convertirse en la capital de un poderoso reino. Poco a poco, estos pueblitos de unas pocas casas se convirtieron en una ciudad real. En su origen era modesta, hasta que empezaron a aparecer los primeros edificios monumentales. La Acrópolis Norte era el complejo de monumentos más antiguo de Tikal. Se construyó en el año 750 a.C. y era la necrópolis real donde los jefes y reyes descansaban eternamente. La base de la Acrópolis Norte medía 100 metros por 80, unos 8.000 metros cuadrados, y se elevaba a una altura de 40 metros. Se originó como un complejo de varias pirámides, cada una con un templo en la cima que se multiplicaron en poco tiempo. Lo más sorprendente es que estos monumentos se construyeron únicamente con manos humanas, que solo disponían de las herramientas más elementales. Los mayas no usaron ruedas, ni poleas, ni tampoco herramientas de metal o animales de carga. Solo utilizaron herramientas de piedra. Al igual que toda la península de Yucatán, el subsuelo de Tikal era una enorme base de piedra caliza, y eso conllevaba la gran ventaja de tener a mano las materias primas para construir. Ellos sabían qué piedras utilizar y, por ejemplo, en el área de las tierras bajas. Entonces está claro que si tú golpeas una caliza con una piedra volcánica, la piedra volcánica va a ser capaz de romper la caliza. La gente siempre decía, no tenían ruedas, no usaban el metal, pero eso no importaba. En las llanuras de Mesopotamia, los carros hubieran sido útiles, pero para andar por la selva eran del todo inútiles. Además, tener carreteras en el bosque tropical hubiera sido muy costoso. Por eso, no necesitaban esas herramientas. En la cima de cada pirámide había un templo dedicado al culto. Pero debajo, en el interior de las pirámides, se encontraban las tumbas reales. Estas pirámides eran monumentos funerarios que contenían las tumbas de miembros de las dinastías que se sucedían unos a otros como jefes de la ciudad. En el universo de los mayas, rendir culto a los antepasados era muy importante, y el gobernante que celebraba rituales ante las tumbas reales legitimaba la autoridad sobre sus súbditos. El rey era el intermediario sagrado entre la tierra y las fuerzas sobrenaturales. Las estelas que se podían ver a los pies de las pirámides así lo atestiguaban. Medían más de 2 metros de alto y retrataban la vida de los reyes de Tikal. En ellas había esculpidos los mayores acontecimientos de sus reinados, las victorias, las bodas, las muertes. Pero, ¿cómo llegaron exactamente estas estelas a ese lugar sagrado? Primero, los mayas cortaron bloques de piedra caliza de las minas del lugar. Cavaron trincheras con hachas de piedra que delimitaban los contornos. Después cavaron horizontalmente debajo de cada bloque para liberarlo. Esta estela medía 3 metros de largo por más de 1 metro de ancho y tenía un espesor de 45 centímetros. Debió de pesar más de 1 tonelada. Las estelas se esculpían solo una vez en el lugar, usando tijeras de sílex y mazos de madera.
La orientación de las pirámides estaba alineada con los puntos cardinales. El norte correspondía al cielo, el sur al inframundo, la tierra de los muertos. El este al sol naciente, de la vida y el renacimiento. Y el oeste a las puertas de la muerte. El sol y su recorrido que observaban desde el cielo era muy importante para ellos. Estos templos piramidales en los cuales se realizaban rituales eran característicos de la arquitectura monumental de los mayas. Cada pirámide era una especie de montaña en miniatura. La montaña conectaba al hombre con el cielo, mientras que cualquier tipo de cueva o agujero del suelo lo comunicaba con el inframundo. Las ciudades y sus reyes competían por ver quién erigía los templos más espectaculares, es decir, aquellos que impresionaban más a sus habitantes. Las pirámides eran parte del teatro. El rol del rey era fundamental. Ese teatro, del cual solo quedaron los escenarios, era esencial y el rey era la estrella. Se necesitaron muchos trabajadores para construir esas edificaciones monumentales. ¿Cómo es posible que los mayas pudieran construir estructuras tan enormes con esas herramientas primitivas? Si eras un rey divino, al que veneraban 150.000 personas, era fácil decir: vosotros, os vais a pasar el mes esculpiendo esta línea. El secreto de todo era el trabajo. Creo que la sociedad siempre se ha maravillado de ver estas construcciones enormes y magníficas pensando en la tecnología que manejaban los mayas. Pero realmente sí es un logro extraordinario, pero hay que pensar que a pesar de no conocer la metalurgia, sus instrumentos de piedra y sus herramientas y su tecnología y las técnicas que ellos manejaban eran lo suficientemente eficientes para llegar a este grado de complejidad de construcción, y no solo complejidad en la construcción, belleza de sus edificios. A partir de una plataforma sobre una amplia base rectangular, se construyeron compartimentos de piedras más o menos talladas, unidas por una argamasa de arena, cal y barro. Después, estos compartimentos se rellenaban con grandes piedras, tierra y escombros que proporcionaban una gran estabilidad a la construcción. ¿Eso cómo se logra? Sabiendo la dureza de las piedras, sabiendo técnicas de corte, abrasión, todo este tipo de cosas que le permitieron llegar a desarrollar la arquitectura que nos maravilla a todos hoy en día. Las bases de las pirámides de Tikal se rellenaban con cientos de miles de piedras. Parecían estructuras enormes, llenas y pesadas. El mismo proceso se repetía en cada planta de la pirámide, aunque a veces dejaban un espacio vacío en el medio que servía como cámara mortuoria. Todas las pirámides daban testimonio del poder de los reyes, pero las de Tikal eran especiales debido a su gran altura. Medían de 40 a 65 metros de alto y eran casi tan altas como la Catedral de Notre Dame de París. Cada rey quería dejar su huella, pero ¿cómo podían seguir superando a sus antepasados? Antes ya había una pirámide, pero ellos construyeron otra. Muchas de estas pirámides eran como muñecas rusas, pero con una estructura eterna. Ejercían una presión de miles de toneladas. A nuestro alrededor, todas las esculturas, edificios y pavimentos del centro de la ciudad estaban hechos de piedra caliza, que era fácil de extraer y esculpir, pero a la vez frágil. ¿Cómo es posible entonces que construcciones realizadas con piedras tan porosas hayan sobrevivido a través de los siglos? Los mayas dieron con la solución y las protegieron con un grueso recubrimiento protector denominado estuco. El estucado tenía dos ventajas. En primer lugar, se podía pintar mucho más fácilmente en estuco que en piedra. Y en segundo lugar, ayudaba a prevenir la erosión de las piedras. Este recubrimiento protector se podía esculpir o modelar fácilmente y era una superficie idónea para pintar encima ornamentaciones decorativas. ¿Y cómo hacían el estuco?
Cogían la piedra caliza que podían obtener fácilmente del suelo y empezaban a romperla en trozos pequeños. Un foso lleno de madera era cubierto con piedra caliza y quemado a 1000 grados durante varios días para obtener fragmentos de cal viva. La cal se mezclaba con agua y luego con arena muy fina para crear una pasta de estuco. El estuco no era difícil de fabricar, pero para obtener cal viva a partir de esos trocitos de piedra caliza, había que quemar grandes cantidades de madera. Necesitaban cortar árboles de 40 o 50 metros utilizando simples hachas de piedra. Solo un gran gobernante era capaz de movilizar la mano de obra necesaria. Atraer a nuevos habitantes fue algo habitual en la historia de los mayas clásicos y el objetivo principal para los gobernantes. Al atraer a la gente, los gobernantes conseguían mano de obra y esos trabajadores eran muy útiles porque les rendían tributo y también podían construir.